Al crear invitaciones podemos decidir si hacerlas digital o completamente a mano. Así que en este video te hablaré sobre varias formas de diseñar invitaciones. Lo más importante es que te explicaré los conceptos básicos para que puedas diseñar invitaciones completamente desde cero. En la primera parte de este tutorial te enseñaré cómo utilizar la página Canva para hacer invitaciones interactivas, ya sea con botones de ubicación o también animadas. Y por último, te mostraré cómo puedes diseñar para imprimir y crear asimismo tus versiones impresas, que sean un poco interactivas. Hola manos creativas, soy Edna y en este canal te enseño a crear para emprender. Y si te gusta todo el mundo de la papelería creativa, te sugiero que te suscribas a este canal. La temática que seleccionamos para estas invitaciones fue Lego. Es el tema del cumpleaños de mi hijo este año. Y como siempre, todos los archivos SVG para máquinas de corte están disponibles para descargar dentro de la membresía Jefa Creativa. Ya sea que diseñes para impresión o lo vas a hacer para utilizarlo completamente digital, debes tener claro las informaciones que vas a colocar en la invitación. Y generalmente suele ser mucho texto, por lo que reglas básicas de diseño como jerarquía y bloques de textos van a ser conceptos que te voy a explicar para que podamos aplicar en el diseño de esta invitación. La jerarquía en diseño. Define la importancia de los elementos gráficos en una composición. Y esto se define con colores, formas, tamaños y la tipografía que utilicemos al momento de crear. Aquí es donde entra el concepto de bloques de texto, pues lo que vamos a hacer es unir informaciones que deseamos que se puedan leer juntas para de esta forma facilitar la comunicación a la persona que está leyendo la invitación. Y para llevar todo esto a la práctica, vamos a ver el ejemplo. Vamos a estar diseñando una invitación en Canva y puedes utilizar esta página web, tiene una versión gratuita, lo puedes hacer desde la computadora o tu celular. Dale a Crea un diseño y dale aquí debajo a tamaño personalizado. Un tamaño estándar para invitaciones es 720 por 1280 píxeles. Le damos a crear un diseño nuevo y vamos a tener una página en blanco lista para crear invitaciones digitales que puedes enviar por el celular. Si vas a trabajar con una imagen base descargada de internet, te recomiendo lo siguiente. Ve en la parte de imágenes a herramientas y dale que el tamaño sea grande. Esto ayudará a que encuentres una imagen con buena resolución. Existen otras páginas donde podemos descargar recursos gratis. Generalmente estos están en vectores, fotos, incluso en archivos de Photoshop. Pero para este video vamos a buscar una imagen, una fotografía. Por aquí podemos filtrar que la licencia sea gratuita y pues aquí ya nos van saliendo otras opciones. Por ejemplo, esta me gusta, esta también. De esta forma nos ha bajado una imagen que es de muy buena resolución. Para cargar la imagen, lo que voy a hacer es simplemente darle aquí a subidos. Le doy a buscar archivos, voy a descargas y puedo subir la imagen que acabo de bajar de internet. Miren qué bien se ve aquí. Vamos a ponerlo por acá, le voy a aumentar el tamaño. Perfecto, la voy a dejar así. Vamos a ver si la escondo un poquito más. Para el texto, te recomiendo no usar más de 3 estilos tipográficos. Por ejemplo, aquí la página, con algunas versiones Pro y también algunas gratis, te da algunas opciones de combinación de letras, de tipografías.
pero también tú puedes hacerlos sin necesidad de buscar esas referencias. Pones por aquí el texto. Vamos a poner la primera palabra, voy a hacer Lego. Una frase que me gustó mucho que vi por internet. Ahora buscamos una tipografía que nos guste. Puede ser esta. Vamos a subirle el tamaño. No tanto. Entonces, abajo le ponemos Have Fun. Aquí vamos a aumentar para ver un poquito más de cerca. Y aumentamos aquí. Listo. Hemos creado un bloque con una combinación de dos tipos de letra. Aquí tenemos una frase, Lego Have Fun, que se ve en conjunto, o sea, es separada, pero se ve en conjunto. Incluso la podemos poner por acá. Bajamos un poquito. O sea, podemos ponerla de la forma que nosotros disfrutemos, más nos guste. Vamos a poner aquí. Entonces, esta es la única que voy a poner con ese estilo de letra para resaltar que el cumpleaños de Mateo. Esa no combina, esa tampoco. No, estas no combinan, tiene que ser algo. Esta combina un poco más. Vamos a poner 200, 170. Entonces 150. Entonces, ¿ven cómo va quedando como todo un solo bloque de texto? Vamos seleccionando aquí nuestros textos. Y voy a duplicar esta para poner aquí abajo. Y vamos a bajar esto así. Súper. Vamos a cambiarle color verde. A Mateo vamos a ver si... Ok, amarillo. Como está grande, generalmente el texto amarillo no se lee bien, pero como está grande sí se lee. Y aquí ya tenemos básicamente todos los colores que vamos a estar utilizando en esta invitación. Como mencionamos, aquí tenemos un bloque de texto con jerarquía por el tema de los tamaños. Se lee todo junto y si bien es cierto que tenemos varios tipos de letra y mucha información, todo se lee en conjunto y perfectamente. Lego Have Fun, Mateo is turning 2. Entonces, para el tema de, esta será la invitación que vamos a hacer con botón. Entonces, para hacer el botón, vamos a ponerle aquí la palabra ubicación. Vamos a reducirlo. Creo que voy a cambiar la tipografía a la finita que estamos usando o esta. Vamos a ver cómo queda. Sí, definitivamente será la finita. Lo único es que le voy a decir que sea bold. Para ver si lo pone un poquito más exacto. Y así no estamos perdiendo la esencia. Estamos usando el mismo tipo de letra, lo único que en su versión gruesita. Entonces, para la ubicación lo que voy a agregar ahora es esta forma. Voy a agregar esta forma cuadrada. La voy a poner como por debajo del texto que acabamos de crear. Aquí la forma, vamos a ver si nos permite cambiar para esta. Listo. Lo que sí voy a hacer es cambiar los colores. Voy a poner esto color blanco
y le voy a poner que el botón sea rojo. Voy a seleccionar ambos y en los 3 puntitos le daré a agrupar. Ahora viene la parte más divertida. Para agregar la ubicación necesitamos encontrar nuestra ubicación en Google Maps y luego de que la tenemos aquí en compartir le vamos a dar clic y este enlace le vamos a decir copiar enlace. Ahora vamos a ir nuevamente a Canva. En estos 3 puntitos le vamos a dar clic a este botón de acá con estas cadenitas que dice añadir enlace. Le damos ahí, pegamos el texto que acabamos de buscar y le damos a Enter. Dice enlace añadido. Entonces esto lo vamos a probar luego de que terminemos la invitación. Ahora lo que vamos a hacer es seguir agregando texto donde le vamos a poner la fecha. Esta parte también siempre a mí me gusta hacerlo como un bloque de texto que se va unificando, no sé ni cómo explicarlo, es que es diferente, o sea, no tiene, por ejemplo, yo le voy a poner aquí este número 8, entonces le voy a agregar, por ejemplo, ¿dónde se añadió? Vamos a duplicar, voy a voltear y la voy a poner por aquí. Como que va haciendo este efecto así súper juguetón. Particularmente siempre me gustan las invitaciones infantiles, hacer este tipo de juego con el texto, pero sí lo voy a poner del mismo color, lo vamos a poner azul para que se lea completo, 8 de octubre. Entonces voy a reducir todo junto para que me quede más o menos del mismo tamaño. Entonces ahora sí le voy a agregar la hora, voy a tomar esta tipografía. Vamos a ponerle 9 AM y esto hay que bajarlo súper el tamaño, vamos a bajarlo a 40 y creo que le voy a poner color verde. Súper listo. Solamente me falta agregar aquí que es sábado. Vamos a agregarle con esta tipografía más finita. Duplicamos. Súper bien, miren qué lindo se ve el texto de esta forma así súper juguetón. Entonces dice sábado 8 de octubre, 9 de la mañana y la ubicación. Entonces ya aquí si tú quieres agregarle un no faltes o cualquier cosita especial, ya depende como de ti, de lo que quieras agregar en la invitación. Para lo que yo necesito, de esta forma está perfecta esta invitación. Para poder hacer que funcione el botón, el formato en el que debemos guardarlo, le vamos a dar aquí a compartir y vamos a seleccionar en descarga. Vamos a seleccionar PDF, ya sea estándar o para impresión. No importa, cualquiera que quieras utilizar. Y le vamos a dar a descargar. Nos aparece nuestra invitación aquí en formato PDF y cuando le damos a la ubicación, pues mágicamente nos lleva a la dirección en Google. De esta forma, pues tus invitados se van a ubicar de una forma súper rápida. La segunda opción que tienes para hacer esta invitación es que si quitamos el botón de ubicación, porque en esta versión no será posible tener ese botón incluido, lo que vamos a hacer es duplicar esta parte de acá y vamos a agregar la dirección. Vamos a buscar la dirección en texto, la pegamos, vamos a reducirla. Listo, aquí ya tenemos completo dónde va a ser el lugar y todo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es agregar animación. Le damos a los 3 puntitos y vamos a animar. Aquí salen diferentes opciones de
de texto. O sea, aquí podemos hacer incluso lo siguiente. Te vamos a duplicar la página y vamos a ir agregando las cosas según nosotros queremos que vayan saliendo. Entonces, voy a dejar, vamos a ver, vamos a bloquearlo para no utilizarlo más. Entonces, voy a eliminar aquí la parte de la información de dónde es el lugar. Ya animamos la parte que dice Mateo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a quitar, aquí está animado, entonces la voy a quitar. Dice efectos, le decimos que no queremos eliminar animación. Listo, entonces aquí va a salir esta vamos a poner que lleguen brincando, animar. Aquí hay varias opciones. Esta me gusta. El have fun, vamos a animarlo también. Y por último, esta. Listo. Entonces, después de eso, que se animen estas partes de acá. Vamos a poner estas dos que salgan, aparezcan así, que sábado aparezca así, y estas dos de aquí abajo vamos a poner también una animación sencilla. Listo. Ahora mismo vamos a ver, tiene un tiempo de 5 segundos cada página. Entonces aquí podemos editar que, por ejemplo, esta tenga 3 segundos y le decimos aplicar a todas las páginas. Listo, tiene 3 segundos y 3 segundos. Ahora sí, cuando le damos a descargar, vamos a seleccionar la página que animamos, que fueron la 2 y la 3. Le damos hecho y ella se va a descargar como un video MP4. Y ahora tenemos este video para enviar. Toda esta información sobre diseño que te acabo de enseñar, puedes aplicarlo ya sea que decidas utilizarlo de forma digital, como vimos la animación y los botones, pero también lo puedes aplicar para crear invitaciones que vayas a imprimir para utilizar con sobres. Y ahora te voy a enseñar este sobre, que es el que está disponible en la membresía de Jefa Creativa con todos sus legos, para que puedas ver una forma de crear invitaciones que sean un poquito más juguetonas con los troqueles que puedas crear en ellas. Ahora, para hacer esta invitación impresa, lo único que vas a necesitar es adaptar al tamaño del sobre. Esto debes de hacerlo según lo que tú estás diseñando, pero para esta en específico, el tamaño será de 3.6 pulgadas por 3.6 pulgadas. Y si quieres seguir aprendiendo sobre el mundo del diseño, cómo crear papelería creativa, personalizados y demás, no olvides regalarle un me gusta a este video, suscribirte y compartirlo. Será hasta un próximo tutorial.